litotripsia extracorpórea y litotripsia percutánea. Cuando no se puede eliminar todos estos cálculos, porque algunos son muy duros, o porque hay estrecheces, recién se puede hacer la cirugía abierta. Siguiente. Bien. La asociación de nefrolitotripsia percutánea, seguida de litotripsia extracorpórea, ¿no?, da mejor resultado en los pacientes cuando tienen cálculos ya complicados, ¿no? Siguiente. Para realizar una litotripsia extracorpórea, el servicio de urología que maneja la litotripsia extracorpórea también debe tener la unidad de litotripsia percutánea, que los dos se complementan. En nuestra región, en nuestra zona, nosotros no tenemos, tiene Arequipa, pero Arequipa tiene solamente litotripsia extracorpórea, no tiene percutánea, no hay neurólogos capacitados en Arequipa. Entonces siempre las litotripsias que se hacen en Arequipa son incompletas. Muchos de los pacientes vienen con cálculos residuales y después hay que mandarlos a Lima a tratar, porque si no, nuevamente el cálculo crece. Bien. El cálculo colariforme se descubre en una radiografía simple. Con la radiografía simple de abdomen aparece dibujada como si hubiese sustancia en contraste, aparece cálculo, ¿no?, que dibuja el pelvis y los cálices. Siguiente. Bien, siguiente. Esto es lo que le indicamos, lo que se llama la calle iliácea, ¿no? Y este es un acúmulo de cálculos. Entró el uretra, o porque no funcionó bien el pigtail, o porque no se puso el catéter ureteral pigtail, ¿no? En estos casos lo que hay que hacer es por vía uretral se introduce el ureterorenoscopio y se comienza a disparar con un sonotrodo por vía endoscópica y comenzar pues a destruir todos estos cálculos. Eso es bien laborioso. Siguiente. Esto es para recordar las estrecheces fisiológicas del uréter. El uréter tiene básicamente tres estrecheces fisiológicas. La unión piel-ureteral, cuyo diámetro es de 2 milímetros, que equivale a 6 French. El entrecruzamiento con los vasos ilíacos, que corresponde a 4 milímetros. Y cuando el uréter entra a la vejiga, a la zona muscular, la zona intramural, que es de 3 a 4 milímetros. ¿No? Las zonas donde mayormente se detiene, se impacta el cálculo es acá y termina acá, en la parte distal. Siguiente. Bien, para el tratamiento del cálculo ureteral podemos dividir en 3 segmentos: el uréter superior, el medio y el inferior. Siguiente. Para el uréter superior, el tratamiento de elección es la litotripsia extracorpórea. Cuando falla la litotripsia extracorpórea, se puede hacer por ureteroscopía retrógrada, o sea, introduciendo el ureteroscopio hasta arriba, visualizar el cálculo y disparar, ¿no? También se puede hacer la ureterolitotomía laparoscópica, igual con un laparoscopio se penetra en el abdomen, se abre el peritoneo posterior, ¿no? Se identifica el cálculo, se abre con un bisturí endoscópico, se saca el cálculo y se sutura endoscópicamente o laparoscópicamente. Y finalmente la ureterolitotomía abierta cuando estos resultados, lo anterior fracasa. Siguiente. Generalmente el resultado es óptimo en el manejo de estos pacientes. Casi es un 100% de éxito. Siguiente.
da mejores resultados que la lithotripsia extracorpórea. Siguiente. Hay que tener mucho cuidado, esa es la manera como penetra. Se penetra a través de la uretra, se pasa a la vejiga y ahí al meato y de ahí al uretra, ¿no? Entonces este ureterorrenoscopio tiene en su interior canales a través de los cuales pasan las ondas que dan las ondas de choque. Son sondas especiales. Se llaman sonotrodos. Siguiente. Siguiente. Bien. Regresa. También se puede usar también diferentes dispositivos, como ustedes ven ahí, para retirar los cálculos ureterales. Estos cálculos ureterales pequeños son los responsables del cólico ureteral, el cólico nefrítico. ¿Ya? Entonces se puede utilizar elementos, ¿no?, que encapsulan, toman el cálculo en forma de canastilla, como puede ser en pinzas, ¿no?, con bordes puntiagudos que atrapan y perforan el cálculo y lo pueden jalar. Se puede también usar un sonotrodo para disparar el cálculo. Estas son pinzas especiales, ¿no?, también se pueden usar. Y para realizar este tipo de... Esto se usa láser acá, láser también, pero a veces el cálculo puede ser movible, entonces uno usa el láser con las ondas de choque y el cálculo puede subir. Entonces se acostumbra previamente pasar una sonda por el costado y hacer un globo para que el cálculo no vaya subiendo. Si no, ¿qué sucede? El cálculo puede ir subiendo y se va hasta la pelvis renal. Bien. Hoy en día el tratamiento de estos cálculos ureterales está de moda y se usa mucho es el láser. ¿Ya? El láser tipo Holmium, H-O-L-M-I-O. Holmium, el láser que se usa hoy en día. Bueno, con muy buen resultado. Bien. Se puede también el ureterorrenoscopio puede llegar hasta el cáliz, hasta el cáliz renal. Y se puede tomar un cálculo y con el láser dispararlo y destruirlo. Hay que tener también mucho cuidado cuando se extraen los cálculos con las canastillas, que estos cálculos no estén adheridos a las paredes de la mucosa. Hay que desprenderlos, porque si uno los jala, puede también jalar mucosa, y eso ya es una complicación segura, que viene a ser la estrechez del ureter. Siguiente. Bien, esta es la ureterolitotomía a través de la uretra, por lo que hemos hablado, ¿no?, hasta el ureter, y ahí se puede jalar, sacar el cálculo o pasar láser, ¿no? Las complicaciones son pocas, es un 4.5%, se requiere entrenamiento, cualquier urólogo ni puede hacer eso. Hay que estar entrenado. Todo lo que es la parte endoscópica. A veces algunos colegas son de los jóvenes que recién salen con la mecha prendida y quieren hacer de todo, ¿no? Pero ahí es la complicación. Una de las complicaciones es que nosotros podemos perforar el ureter, porque es un instrumento cuando es rígido, se puede perforar el ureter. Entonces el líquido va a salir hacia el peritoneo, hacia el retroperitoneal de la producción de dolor intenso, especialmente el hombro. Bueno, puede también el urólogo pensar que está en la vía y sigue, no está en la vía, sino que está, por ejemplo, en la submucosa. Uno cree que está en el conducto, pero está debajo de la mucosa. Y como la mucosa es lábil y uno va echando líquido avanzando, esa mucosa se puede ir despegando. Entonces uno no está en la vía, está debajo de la vía, debajo de la mucosa, y va evolucionando y creando una falsa vía. Bien, y después de hacer mucho, cuando no
brusca, se producen lesiones en el uréter, en la mucosa, y al final la mucosa cura con fibrosis y produce estrechez, ¿no?, del uréter. Siguiente. Bien. Bien, siguiente, estos son la diuretica corpórea, regresa, ¿no?, en el uréter. Se puede usar también, la diuretica corpórea se puede usar en todo, la leco se puede usar en todo el trato, pero es más exitoso especialmente en el uréter superior, pero no así como es en el inferior, donde la litotripsia endoscópica es la mejor. Siguiente. En el uréter inferior también, que es antes que usar la litotripsia corpórea, por prueba de misma puedes usar el endoscópico. Bien. Ahora, perdón, la ureteroendotomía abierta, la cirugía abierta en esta zona, cuando el cálculo es más bajo, es mucho más dificultoso, porque están todos los intercruzamientos de los vasos y eso produce a veces mucho sangrado. Ustedes saben que el uréter nunca entra así, sino el uréter entra por detrás de la vejiga y hace entra a la capa muscular, entra y es un mucoso. Entonces es bien difícil a veces, en la cirugía abierta, extraer un cálculo, especialmente cuando es pequeño, ¿no? Siguiente. Siguiente. Por ejemplo, este es un cálculo en el uréter inferior. Se puede usar la litotripsia extracorpórea, pero el éxito no es mucho, 80% máximo. En cambio, con la ureteroscopía, ahí sí es de 98 a 100%. Bien, estos son diferentes grupos, ¿no?, de trabajo, en los cuales tienen ahí sus éxitos. Muchos de ellos tienen que recibir retratamiento porque quedan cálculos residuales. Las litotripsias las de choque hay que tener mucho cuidado porque pueden producir lesión. Una contraindicación de la litotripsia extracorpórea son aquellos pacientes que tienen problemas de hipocrasia sanguíneas, pacientes que tienen problemas de sangrado, pacientes que están anticoagulados, ¿no?, pacientes que o pacientes que tienen infección urinaria. Estos pacientes deben estar con unos objetivos negativos, porque si no, se puede producir una sepsis. Las litotripsias extracorpóreas de la riñón es muy frecuente cuando se exagera, porque hay que disparar, se exagera, se hacen muchos disparos, porque el cálculo es muy duro el cálculo. Entonces, ¿qué sucede? Que puede haber sangrado, lesión parenquimal, que va a producir hematuриas significativas, que muchas veces obligan al paciente a hospitalizarse. La litotripsia extracorpórea, el tratamiento es ambulatorio. Siguiente. Bien, ya estamos redundando. Siguiente. Este es un cálculo solamente para la imagen. Es aquí un cálculo muy pequeño, ¿no?, que está cerca de la vejiga y está produciendo una gran ureterohidronefrosis. Y está ahí después del tratamiento. Siguiente. El cálculo calariforme. Siguiente. Un cálculo ureter distal, en la zona pélvica. Siguiente. Ya está llegando a el cálculo ya de vejiga. ¿Ya? El cálculo de vejiga es fácil. Con la litotripsia extracorpórea lo elimina fácilmente. Pero también da mucho éxito el uso del pasaje de un cistoscopio y a través de se inyecta una sonda de sonido y se destruye el cálculo. Siguiente, mucho más barato, mucho más cómodo. Bien, hay una recurrencia, si es que estos pacientes no
se le sigue un tratamiento médico, más o menos el 20.3% de acuerdo a este estudio, recurren en el cálculo a los 5 años. Siguiente. Bien. ¿Alguna pregunta sobre eso? Rápido. Claro, no, el paciente después de la hipotripsia va a eliminar cálculo. Debe recibir antiinflamatorios, debe recibir antibióticos, ¿no? Y se le va a decir al paciente que va a eliminar cálculos pequeños, se le viene la anemia. Y así es, el paciente comienza a eliminar anemia, ¿no? Sí. Pero siempre debe estar con un pigtail. Si no está con el pigtail, ese sedimento se acumula en el uretra. Y ahí se va a producir un odio. Es común la hematuria, hay que decirle que va a llenar con un poquito de sangre. Pero cuando aparecen coágulos, ahí sí el paciente tiene que ser hospitalizado. La noticia percutánea, los primeros que llegaron justamente fueron los alemanes, hemos dicho, después los que siguen fueron los judíos, y después los chinos